Mi hijo menor, piloto, me llamó. Mamá, está pasando algo extraño. Mi cuñada está en la casa. Sí, lo está, respondí. Está en la ducha. Su voz bajó a un susurro. Eso es imposible. Tengo su pasaporte en mis manos. Acaba de subir a mi vuelo rumbo a Francia. Justo en ese instante, escuché pasos detrás de mí. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta mañana, como cualquier otra, estaba apurada lavando los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Steven, se había ido temprano al trabajo, dejando la casa en silencio. Su hijo, mi nieto Matthew, ese pilluelo listo de 7 años, ya había sido recogido por el autobús escolar. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Steven, acababa de subir las escaleras. Su voz suave flotó hacia abajo. Mamá, voy a darme una ducha rápida. Está bien, asentí sonriendo. Apenas había guardado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos en el delantal y me apresuré a contestar. La voz alegre y juvenil de mi hijo menor, Ivan, llenó la línea. Mamá, solo quería saludarte. Tenía un rato libre durante una escala en el aeropuerto. Oír su voz se sintió como un abrazo cálido. Iván es mi orgullo, un joven copiloto que siempre está en movimiento, viviendo el sueño de infancia que tenía de conquistar el cielo. Sonreí y le hice unas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Se rió con ganas y dijo que todo iba genial, que el trabajo marchaba sin problemas. Pero de pronto su tono cambió, como si dudara en decir algo. Oye, mamá, pasó algo muy raro. Mi cuñada está en la casa. Me desconcerté. Miré hacia las escaleras, donde todavía se oía el agua corriendo en el baño. Claro que sí, cariño. Araceli está arriba dándose una ducha. Respondí totalmente segura. Araceli me había hablado hace menos de 10 minutos y llevaba esa blusa blanca que siempre usaba por la casa. ¿Cómo podía estar equivocada? Pero al otro lado de la línea, Iván guardó silencio un buen rato, tanto que pude oír su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible, porque tengo su pasaporte aquí mismo en la mano. Acaba de subir a mi vuelo con destino a Francia. Me reí, pensando que se habría confundido. Ay, cariño, debes haber visto mal. Yo acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que iba a ducharse. Traté de explicarle con calma para tranquilizarlo, pero él no se rió. No me respondió como siempre. Me contó, con voz lenta, como si intentara ordenar la historia en su cabeza, que después de que todos los pasajeros abordaron, salió corriendo a buscar unos papeles que había olvidado y encontró por accidente un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio pensó en entregarlo al personal del aeropuerto, pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se quedó helado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba ahí, clarísimo. No había forma de confundirse. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque ya una pequeña espina de inquietud me había pinchado. Iván suspiró, y su voz ahora era una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase junto a un hombre que se ve muy rico y elegante. Estaban hablando muy cerca, como si fueran pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé paralizada, apretando el auricular. La cabeza me daba vueltas. ¿Pareja? Imposible. Yo acababa de oír la voz de Araceli desde arriba. La acababa de ver en carne y hueso en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua en el baño se detuvo. Oí abrirse la puerta del dormitorio y la voz de Araceli bajó por las escaleras. Era suave, pero lo bastante fuerte como para hacerme sobresaltar. Mamá, ¿quién es? Entré en pánico. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir del pecho.
Solo una amiga. Respondí rápido, con la voz temblorosa, y me apuré a ir a la sala para evitar la mirada de Araceli cuando asomó la cabeza desde las escaleras, con el cabello aún empapado. Cerré la puerta y susurré al teléfono, intentando que no se notaran mis nervios. Iván, acabo de oír a Araceli. Está aquí. Acaba de terminar de ducharse. ¿Seguro que no te equivocaste? Del otro lado, Iván volvió a quedarse en silencio, y luego su voz se endureció. Mamá, es imposible. La tengo justo delante de mí en este avión. La estoy mirando ahora mismo. Me quedé sin palabras, la mente en blanco. Colgué el teléfono. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó el auricular. De pronto la sala se sintió sofocante, aunque afuera el sol brillaba con fuerza. Me dejé caer en el sofá tratando de respirar hondo, pero el pecho se me hizo pesado con una pregunta sin respuesta. Si Araceli estaba aquí, ¿quién era la mujer del vuelo de Iván? Y si la mujer del vuelo era Araceli, ¿quién era la persona en mi casa? Unos minutos después, Araceli bajó a la cocina. Llevaba un vestido celeste limpio, el cabello aún húmedo, y sonreía con la misma dulzura de siempre. Mamá, hoy voy temprano al mercado. ¿Quieres que te traiga verduras o algo? Su voz era amable, familiar, como si no pasara nada extraño. La miré, intentando forzar una sonrisa, pero por dentro sentía como si cargara piedras. Sí, cariño, tráeme tomates, por favor, respondí con la garganta seca. Araceli asintió. Tomó su canasta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció tras la reja. Me quedé ahí mirándola irse, con un torbellino en el alma. No creía que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía motivo para inventar algo así. Siempre fue un chico honesto, muy sensible y cariñoso con su familia. Pero Araceli, la nuera con la que había vivido tantos años, también estaba frente a mí, en carne y hueso, inconfundible. Me pregunté, ¿hay algo que no he visto? ¿Existe algún secreto en esta casa que yo, una vieja, nunca noté? Me senté en silencio en la sala mientras el sol del mediodía se filtraba por las cortinas, proyectando franjas tenues de luz sobre el piso de azulejos. El sillón viejo donde siempre me siento a tejer o a leerle cuentos a Matthew también parecía más pesado ahora. La llamada de Ivan seguía resonando en mi cabeza. Cada una de sus palabras era como un martillazo en mi corazón. Miré alrededor de la sala donde colgaban las fotos familiares. Steven y Araceli, el día de su boda. Matthew recién nacido, y la sonrisa radiante de Ivan cuando se puso por primera vez el uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una neblina, borrosos y llenos de duda. Me llamo Stella Brooks. Soy una viuda de 65 años que vive en un vecindario tranquilo, de clase media en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, murió hace 10 años y me dejó con los dos hijos que amo más que a mi propia vida. Steven, el mayor, es un arquitecto trabajador, siempre metido en planos y proyectos. Ivan, el menor, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Steven, mi nuera Araceli, mi nieto Matthew y los días tranquilos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre fue el modelo perfecto a mis ojos. Era hermosa, laboriosa, siempre impecable, desde la forma en que se vestía hasta cómo cuidaba de Matthew. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran fiesta en el patio de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araceli no era rica, hicieron el mayor esfuerzo para que todo saliera perfecto. Araceli entró en mi casa con una sonrisa segura y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre maravillosa. Yo pensaba qué suerte tenía de tener una nuera así. Después de que Araceli se fue al mercado, me quedé sentada apretando sin darme cuenta el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo volver a mirar detalles pequeños que antes me parecían normales. Había días en que Araceli salía diciendo que iba al mercado o a ver a una amiga, pero cuando regresaba parecía otra persona. Un día era toda dulzura,
Abrazaba a Matthew y le cantaba para dormirlo. Pero otros días estaba de mal humor y me gritaba solo porque yo había olvidado poner el salero en su lugar. Yo pensaba que eran cambios de humor de una mujer joven, pero ahora ya no estaba tan segura. Sentía el corazón hecho un nudo, como si alguien estuviera revolviendo todos los recuerdos que yo había atesorado durante tanto tiempo. Recuerdo que hace unos meses, Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista del supermercado con la mano derecha. Su letra era recta y ordenada, pero al día siguiente la vi usar la mano izquierda y escribía con más curvas, como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté, ¿desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápido. Ay, solo por diversión, mamá. Estoy practicando. Yo asentí sin darle más importancia. Pero ahora ese detalle era una astilla afilada en mi mente. Estaba perdida en mis pensamientos cuando oí abrirse la puerta. Matthew entró corriendo, con la mochila rebotando en la espalda. Me abrazó fuerte y dijo con su vocecita alegre: Abuela, hoy la maestra me felicitó porque dibujo muy bien. Le acaricié la cabeza, intentando sonreír, pero seguía con un peso en el pecho. Matthew se sentó y sacó su cuaderno para mostrármelo. Abuela, mira, ayer mi mamá me ayudó con la tarea con la mano derecha y su letra era tan bonita, pero hoy escribió con la izquierda y salió más fea. El niño señaló 2 páginas del cuaderno, una con letras bien formadas y otra con letras torcidas. Miré la escritura y se me hundió el corazón. Tu mamá habrá estado ocupada hoy. Seguramente estaba cansada, por eso escribió así. Dije, tratando de ocultar mi desconcierto. Pero Matthew alzó la mirada con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es rarísima. Algunos días me abraza muy, muy fuerte, pero otros ni me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé para consolarlo, pero en mi cabeza todo comenzaba a enredarse. En ese momento sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collins, mi buena vecina, de pie con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonrió con su amabilidad de siempre, pero en sus ojos había curiosidad. Stella, tu nuera es muy amable, pero ayer me dio el plato con la mano izquierda, y tú me dijiste que ella era diestra, ¿verdad? Qué raro. O quizá usa las 2 manos. Forcé una sonrisa y respondí, puede ser, Helen. ¿Quieres pasar a tomar té? Ella asintió y entró, pero su comentario se me quedó clavado como una espina. No era solo yo. Hasta los vecinos habían notado la diferencia. Le serví té y hablamos de esto y de aquello. Pero en cuanto se fue, me hundí en el sofá con la mano sobre el pecho. Me sentí helada, como si el mundo se me viniera encima. Esa tarde salí al jardín con la regadera, intentando dejar caer el agua suavemente sobre las margaritas que cuidaba desde hacía años. El sol empezaba a ponerse. Las sombras de los árboles se estiraban por el patio, pero mi alma no encontraba paz. Las palabras de Matthew, las de la señora Collins y la voz firme de Ivan por teléfono giraban en mi cabeza como piedritas lanzadas a un lago en calma, creando ondas que no se detenían. Yo regaba las plantas, pero mi mente no estaba ahí. Me pregunté, ¿estoy demasiado vieja para notar lo extraño que pasa en mi propia casa? ¿O he estado haciendo la vista gorda a propósito, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé? Araceli volvió del mercado cargando su canasta de mimbre, pero lo que me llamó la atención fue que la llevaba con la mano izquierda. Yo recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba la derecha, desde cómo sostenía el cuchillo para picar verduras hasta cómo peinaba a Matthew. Me quedé mirándola poner la canasta sobre la mesa de la cocina y le pregunté en voz baja, ¿qué compraste, Araceli? Mi voz intentaba sonar natural, pero por dentro crecía una ola de sospecha. Ella sonrió y respondió muy educada. Compré tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, esta noche voy a preparar el pescado asado que tanto te gusta. ¿Te parece bien?
Su voz era suave como siempre, pero no pude evitar fijarme en sus manos. ¿La izquierda? No, la derecha. Asentí y me di vuelta, fingiendo que limpiaba la mesa, pero el corazón me latía con fuerza. ¿Me estaba imaginando cosas o esos detalles pequeños intentaban decirme algo? A la hora de cenar, toda la familia se reunió en la mesa. Steven estaba cansado después de un día largo en el trabajo, pero aún así sonrió a Matthew y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Araceli comió despacio, con delicadeza, e incluso se volvió hacia Steven para recordarle. Cariño, la reunión con los maestros es la próxima semana, así que asegúrate de pedir el día libre. Yo la miraba, intentando encontrar a la nuera de la que estaba tan orgullosa, pero en mi cabeza seguía resonando la voz de Ivan. Está sentada en primera clase al lado de un hombre rico. Me mordí el labio, tratando de tragarme la angustia, pero sentía como una piedra atorada en la garganta. Solo 3 días después, todo fue distinto. Matthew dejó caer un vaso de agua durante la cena y el agua se derramó sobre el mantel. Yo agarré rápido un trapo para limpiarlo, riéndome. No pasa nada, cariño, solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentada frente a él, frunció el ceño de repente y dijo con voz cortante: Matthew, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado. Me quedé atónita mirando a Steven. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja: Araceli, fue un accidente, nada más. Ella se volvió con un destello de enojo en los ojos. Tú siempre lo defiendes y al final yo quedo como la mala de la casa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Matthew bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Yo lo abracé, sintiendo un dolor profundo. Solo unos días antes, Araceli le había hablado con cariño sobre la escuela, y ahora parecía una persona completamente distinta. Me senté a su lado, observando en silencio, tratando de unir las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable, el otro día dulcísima. Hoy usaba la mano izquierda, el otro día la derecha. Esas pequeñas diferencias, una tras otra, se amontonaban en mi mente como piezas de un rompecabezas que yo todavía no podía ver completo. Me repetí que tenía que calmarme, pero cada vez que miraba a Araceli veía a una extraña, como si no fuera la nuera con la que yo había vivido tantos años. Unos días después, llevé a Matthew a la escuela. Él me agarraba la mano mientras caminábamos por la misma calle adoquinada de siempre. De pronto se detuvo, me miró y dijo con voz triste: Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir y fue tan paciente. Su letra era tan bonita, pero hoy ni quiso mirar mi tarea. Me dijo que lo hiciera solo. Me agaché para mirarlo a los ojos claros y sentí que se me partía el corazón. Tu mamá estaba ocupada, cariño. No te pongas triste, dije, pero mi voz tembló. Matthew asintió, pero su mirada seguía llena de desilusión. Lo abracé, sintiendo una enorme impotencia. Solo tiene 7 años. ¿Cómo iban a entender algo que ni yo podía descifrar? Esa noche volvimos a sentarnos a cenar. De pronto Araceli sacó un cuadernito de su bolso y empezó a escribir algo con la mano izquierda. Steven, que se estaba sirviendo comida, se rió. Oye, ¿desde cuándo escribes con la mano izquierda? Se ve rarísimo. Araceli se quedó tiesa con una sonrisa forzada. Ay, solo estoy experimentando, cariño. Guardó el cuaderno rápido en el bolso, pero yo noté un destello de pánico en sus ojos. Steven sacudió la cabeza y no dijo nada más, pero yo supe que él también había notado algo extraño. Me quedé ahí, apretando la cuchara, tratando de mantener el rostro sereno, pero por dentro las dudas crecían como un fuego lento. Una mañana, tomé un frasco de especias vacío y crucé la vieja calle adoquinada para ir a la casa de la señora Collins. Araceli se lo había pedido prestado hacía unas semanas, diciendo que era para hacer el chili que tanto le gustaba. Toqué la puerta y la señora Collins abrió con su sonrisa amable de siempre. Stella, pasa, déjame prepararte un café, dijo con un trapo aún en la mano. Yo le entregué el frasco pensando en agradecer e irme.
pero ella me jaló para sentarme en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido, olía a café tostado, pero yo no podía relajarme. La señora Collins me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. Stella, por favor, no te enojes por lo que voy a decir. ¿La personalidad de tu nuera ha cambiado? Un día me saluda tan contenta y hasta me pregunta por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí. Yo le hice señas y ni me reconoció, como si no me conociera. Las palabras de la señora Collins fueron otra piedra en el lago revuelto de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí. Debía tener prisa, Helen. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy. Pero por dentro yo era un caos. Sabía que Helen no hablaba por hablar. Es una mujer muy sensible, que siempre se fija en los detalles. Si hasta ella notaba lo extraña que estaba Araceli, entonces mis sospechas ya no eran solo imaginación. Me quedé un rato más, di un sorbo al café ya frío y me despedí, con el corazón pesado. De regreso pasé por la panadería del señor Johnson, donde siempre compraba pan dulce para Matthew. El señor Johnson estaba en el mostrador y al verme sonrió. Señora Brooks, ¿qué le doy hoy al campeón? Pedí unos pastelitos y de pronto él preguntó. Usted es la mamá de Steven, ¿verdad? Su esposa vino el otro día, tan amable. Hasta me dijo lo delicioso que es mi pan. Pero esta mañana volvió con cara de pocos amigos. Compró el pan y ni siquiera dio las gracias. Solo se fue. Me quedé helada, apretando el asa del bolso. Debe de estar cansada, Joe, respondí con la voz temblorosa. Le di las gracias rápido y me fui. Las palabras del señor Johnson fueron otro cuchillo, hundiéndose más en las dudas que crecían dentro de mí. Al llegar a casa me preparé un té y me senté en el porche. El viento soplaba suave, trayendo el olor de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que llevaba al mercado por donde Araceli solía caminar. De pronto la vi regresar, cargando su bolsa de compras, pero me saludó con una voz seca. Buenas tardes, mamá. Sin sonrisa, sin alegría como ayer, cuando presumía haber conseguido una buena oferta en el cilantro, asentí y respondí en voz baja, ¿Ya volviste? Pero por dentro no pude evitar observarla con más atención. La blusa que llevaba hoy era azul marino, distinta de la blanca con la que había salido. Intenté preguntarle suavemente, ¿por qué te cambiaste de blusa? Araceli se detuvo un segundo y luego respondió rápido. Ah, me manché y tuve que cambiarme. Sonrió a medias y se apuró a entrar a la cocina. Me quedé con la taza de té en las manos, sintiendo como si una roca me aplastara el pecho. Las palabras de la señora Collins, del señor Johnson y la forma en que Araceli me contestó. Todo me obligaba a dejar de ignorar las señales. Esa noche cenábamos todos. Matthew contaba cosas de la escuela con su vocecita alegre, pero noté que Araceli solo asentía sin contestarle, a diferencia de otras veces. Cuando Steven preguntó, ¿terminaste de comer para que tu abuela pueda levantar los platos? Matthew se volvió hacia mí y dijo inocente, Abuela, mi mamá no me cantó para dormir. Pero ayer sí cantó esa canción, Cielito lindo que tú siempre me cantas, y sonó tan bonita. Miré a Araceli, que se servía comida sin reaccionar, pero las palabras de Matthew fueron como una aguja en mi corazón. Esa nana, ese cielito lindo que yo les cantaba a Steven e Ivan, solo Araceli y yo la conocíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué la cantó ayer y no hoy? ¿Por qué cambiaba tan rápido? Me levanté para levantar los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Araceli salía diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas, diciendo que una amiga se las había dado, pero otro día se enfureció cuando le pregunté, ¿Dónde estuviste hoy que llegaste tan tarde? Yo pensaba que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían piezas de un secreto mucho mayor. No quería creer que Araceli me ocultara algo, pero cada palabra, cada gesto suyo me hacía dudar. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor y saqué un cuaderno viejo de un cajón.
Me temblaba la mano mientras escribía la primera línea. 3:30 p.m. Araceli sale al mercado, regresa 6:00 p.m. con blusa azul. Actitud irritable. No sabía bien qué estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer le cantó a Matthew para dormir, cariñosa. Hoy estuvo fría, no cantó. Cada palabra era un trazo pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi cuaderno viejo se iba llenando de notas sobre Araceli. Cada línea era un pedazo de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me quedé en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón apesadumbrado. Ya no podía guardarme esos pensamientos. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba hablar con alguien, alguien que me entendiera, que no me juzgara ni saltara a conclusiones. Pensé de inmediato en Carol, mi mejor amiga, que está conmigo desde jóvenes, cuando nos sentábamos a tejer bajo un árbol y nos contábamos la vida. Tomé el teléfono con la voz temblorosa. Carol, ¿estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina, necesito hablar. Carol aceptó al instante, con la voz cálida de siempre. Estela, sabía que algo pasaba. Espérame, voy para allá. Sentí un poco de alivio, pero la preocupación seguía pesándome. Me puse mi chal viejo y salí hacia la pequeña cafetería de la esquina, donde Carol y yo habíamos compartido tantas alegrías y tristezas. El lugar era el mismo, con sus mesas de madera oscura y ese olor delicioso a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón, con luz tenue para que nadie oyera nuestra conversación. Me senté abrazando la taza caliente, pero con el alma helada. Me preguntaba cómo iba a contarle todas esas sospechas. ¿Cómo iba a atreverme a admitir que dudaba de mi propia nuera? Carol llegó con un suéter claro y una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directo a los ojos con esa mirada aguda pero cariñosa. Stella, con solo verte la cara, sé que algo grande está mal. Vamos, suéltalo. ¿Qué te tiene tan preocupada? Tomé aire intentando que no se me quebrara la voz, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo resumido. La llamada de Ivan desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión y todos los detalles pequeños que yo había anotado. El cambio de mano al escribir, el ánimo que cambiaba de día a noche. Saqué el cuaderno del bolso y se lo pasé. Mira, lo anoté todo aquí. No sé si lo imagino, pero ya no puedo ser tonta. Carol hojeó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi letra temblorosa despacio. «Te diste cuenta de todo, Stella», dijo con voz seria. «Cada vez que sale y vuelve, es como si fuera otra persona. ¿Qué crees que es?» Yo negué con la cabeza apretando la taza de café. «No lo sé, Carol. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se rompa si escarbo más. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Steven, por Matthew». Carol puso su taza sobre la mesa y me miró con determinación. «A una mujer no se la engaña tan fácil, Stella. ¿Qué te dice el instinto? Estoy segura de que aquí hay algo turbio. Tienes que llegar al fondo». Dudé y mi voz se volvió un susurro. ¿Y si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Steven? Carol me interrumpió con firmeza. Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad, vivirás siempre con la duda y no podrás proteger a Matthew ni a Steven. En ese momento entró a la cafetería la señora Jenkins, la mujer que vende verduras en el mercado y a quien conozco. Me reconoció y sonrió. «Señora Brooks, qué coincidencia. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Estaba tan amable. Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana volvió con cara seria. Ni siquiera saludó. Compró sus verduras y se fue. ¿Le pasa algo a su nuera?» Forcé una sonrisa y respondí. «Debe estar cansada, Marie». Pero por dentro sentí que me ahogaba. Otra persona que notaba lo extraña que estaba Araceli.
Le di las gracias a la señora Jenkins, la vi irse y miré a Carol. El pánico se me reflejaba en los ojos. Carol me tomó la mano y su voz se suavizó. ¿Ves, Estela? No eres solo tú, hasta los vecinos se dan cuenta. Ya no te mientas, sigue anotándolo todo y si hace falta, vas a tener que seguirla. No para hacerle daño, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero se me hundió el corazón. Sabía que Carol tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Había pasado toda mi vida cuidando este hogar y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé, investigar a una de los míos. Esa tarde regresé a casa con la cabeza hecha un lío. Araceli salió de la casa cargando su canasta roja de siempre. Mamá, voy al mercado un rato, dijo con voz suave. Asentí, pero apenas desapareció tras la reja, abrí mi cuaderno y escribí. 3:00 p.m. Araceli sale al mercado con canasta roja. Actitud normal. Me quedé mirando el reloj, contando cada minuto. A las 6, Araceli volvió, pero la canasta que llevaba en la mano ahora era azul. Me sorprendí y le pregunté, ¿cambiaste de canasta? Sonrió y respondió rápido. Sí, se rompió la otra y una amiga me prestó esta. Asentí, pero me temblaban las manos cuando añadí al cuaderno. Regresa 6:00 p.m., con canasta azul, voz un poco apurada. Mis notas se acumulaban. Cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más lejos de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar y confiar. El fin de semana, Steven se fue temprano a hacer horas extra y Matthew estaba en una actividad escolar, dejando la casa en silencio, solo Araceli y yo. Yo limpiaba la mesa del comedor, tratando de mantenerme ocupada para espantar las dudas que me devoraban. Entonces, Araceli bajó de su habitación con un vestido amarillo pálido con flores, tan fresca como en sus primeros días de matrimonio. Mamá, voy al mercado un rato, dijo con voz suave. Tomó su canasta de mimbre de siempre y se fue. Asentí, sonriendo, pero por dentro una voz insistía. Síguela, Estela, ve a buscar la verdad. No lo pensé dos veces. Tomé mi chal viejo, me lo puse sobre la cabeza para cubrirme un poco la cara y salí en silencio, manteniendo una distancia segura detrás de Araceli. El sol estaba fuerte, el sudor me empapaba la espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba en realidad, qué hacía. Araceli caminó rápido por la calle adoquinada que llevaba al mercado, pero de pronto, en vez de girar a la derecha como siempre, giró a la izquierda hacia un callejón detrás de un barrio obrero. Las casas eran viejas, apretadas unas contra otras, con pintura descascarada y techos de lata oxidados. Disminuí la marcha, el corazón me golpeaba, y me escondí detrás de unas bicicletas estacionadas. Araceli no miró atrás. Siguió caminando. Se metió en un pasillo aún más angosto, donde casi no entraba el sol. Me escondí detrás de un taller mecánico, donde un hombre apretaba tuercas concentrado. Vi a Araceli detenerse frente a una puerta vieja de madera, tocar suavemente y luego entrar y desaparecer. Me quedé ahí, respirando entrecortado, con la cabeza dando vueltas. ¿Qué hacía mi nuera allí? Eso no era el mercado ni la casa de ninguna amiga que ella hubiera mencionado. Quise acercarme, tocar la puerta y preguntarle de frente, pero sentí los pies clavados al suelo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que lo que estaba por descubrir lo rompiera todo. Al final me di media vuelta y regresé a casa, cargada de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas empujé la reja cuando me quedé congelada. Araceli estaba en la cocina, picando verduras con una blusa blanca puesta, completamente distinta del vestido floral con el que se había ido. Fruncía el ceño y me miraba con ojos fríos y afilados. ¿Dónde fuiste, mamá, que recién vuelves? Me quedé inmóvil, la boca seca, sin poder decir una palabra. Solo hacía unos minutos yo la había visto entrar a ese callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo podía haber regresado tan rápido? ¿Y esa blusa? Tartamudeé.
Yo, yo solo salí a caminar, nada más. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me recorrió la columna como un escalofrío. Subí a mi cuarto fingiendo que buscaba algo, pero en realidad era para escapar de esa mirada y calmar el corazón que me palpitaba desbocado. Esa noche yo estaba sentada tejiendo cuando Matthew entró corriendo en mi cuarto, con las mejillas rojas de jugar en el patio. Me abrazó las piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz, no como ayer. Ayer estaba tan buena, hasta me abrazó. Abracé a Matthew, le acaricié la cabeza, pero por dentro sentía que ardía. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, dije, pero mi voz tembló. Matthew escondió la cara en mi hombro y susurró. Abuela, yo quiero a la mamá de ayer. Lo abracé más fuerte, con lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto eran como un cuchillo, grabando mis sospechas aún más profundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli con el vestido floral entrando en el callejón. Araceli con la blusa blanca en la cocina. Y la voz de Iván, está en mi vuelo. Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase. Ni siquiera me atrevía a creerme. Quizá no son la misma persona. Esa frase se sintió como una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente decidí volver a ese callejón. Ya no soportaba la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en la sala, donde Araceli sonríe radiante junto a Steven y Matthew. La apreté con fuerza y salí de la casa, decidida pero aterrada. El callejón era el mismo que ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de elotes, donde una mujer de mediana edad avivaba el carbón con un abanico. Le mostré la foto y pregunté, «Disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí?» La mujer la miró de cerca y señaló, «Ah, sí, claro. Ella entra y sale seguido de la casa número 14, esa de ahí». Le di las gracias, con el corazón en la garganta, y caminé directo hacia esa casa. La casa número 14 se alzaba frente a mí con paredes manchadas, una puerta de madera descascarada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé ahí, con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración conmigo. Toqué la puerta, y cada golpe sonó como un martillazo en mi pecho. La puerta se abrió y me quedé muda. Frente a mí había una mujer idéntica a Araceli, desde el rostro hasta el cuerpo, hasta el largo cabello negro. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos temblorosas mientras sostenía un trapo. Tartamudeé, con la voz quebrada. Araceli. La joven se sobresaltó, apretó el trapo y trató de cerrarme la puerta en la cara. Pero en ese instante se oyó otra voz desde adentro, suave pero firme. Isidora, ya no te escondas, tú también sabes que esto está mal. Levanté la vista y vi a una joven salir desde un rincón del cuarto, quedándose justo detrás de la mujer que se parecía tanto a Araceli. Era delgada, con el cabello recogido en un moño, y tenía una mirada inteligente pero amable. Me miró y sonrió apenas. Me llamo Lucy Miller. Soy la compañera de cuarto de Isidora, señora Brooks. Por favor, pase. Ya es hora de que usted sepa la verdad. Respiré hondo, tratando de que no me temblaran las piernas, y entré a aquella pequeña casa con techo de lata. Las paredes estaban manchadas, el piso de cemento tenía grietas y había un leve olor a desinfectante en el aire. En un rincón, un hombre mayor tosía débilmente, acostado en un catre viejo cubierto con una manta raída. Sentí que el lugar me aplastaba, pero caminé y me senté en la silla de madera que Lucy me señaló. La mujer idéntica a Araceli bajó la cara y habló apenas en un susurro. Lo siento, yo no soy Araceli, me llamo Isidora. La miré, con la mente hecha un torbellino, incapaz de decir nada. Isidora,
Ese nombre era extraño, pero el rostro era demasiado familiar. Entrelacé las manos intentando que la voz me saliera firme. Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué apareces en mi casa. Isidora alzó la mirada, con los ojos llenos de culpa, pero no respondió enseguida. En cambio, Lucy se sentó junto a ella, sirvió un vaso de agua de un viejo jarro de plástico y empezó a hablar. Isidora es muy pobre, señora Brooks, dijo Lucy con voz calmada y clara. Sus padres adoptivos están muy enfermos, sobre todo el señor que está ahí acostado. Hace unos años, Isidora conoció a Araceli por casualidad en un mercado. Se parecían como dos gotas de agua, y Araceli se aprovechó de eso. Le propuso a Isidora que fingiera ser ella, que la reemplazara por unas horas cada vez que lo necesitara. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien y su familia necesitaba el dinero para medicinas. Miré a Isidora y vi que tenía la cabeza baja, apretando el trapo con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. ¿Reemplazarla para qué? Insistí, con la voz llena de incredulidad. ¿Por qué Araceli necesitaría que alguien se hiciera pasar por ella? Isidora alzó la mirada, con la voz temblorosa. No lo sé todo, señora. Ella solo me decía, tú quédate en la casa unas horas, haz cosas, como ir al mercado, cuidar al niño. Y luego me daba dinero, mucho dinero, lo suficiente para comprar las medicinas de mis padres. Yo no me atrevía a preguntar más. Bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. La miré con el pecho apretado. Cada detalle extraño de los últimos meses empezó a encajar de golpe. El cambio de mano al escribir, la personalidad a veces dulce y a veces agria, la voz a veces suave y a veces fría. Todo cuadraba, como las últimas piezas de un rompecabezas que yo me había negado a ver. Lucy continuó, con una mirada más incisiva. No sé si esto ayuda, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Se llama Charles Thompson. Oí el nombre cuando hablaban en una cafetería. Se decían cariño con mucha ternura. En ese momento Isidora esperaba afuera en el coche, sin entender nada. El nombre Charles Thompson me atravesó como un cuchillo. Recordé las palabras de Ivan. Está en primera clase junto a un hombre rico. El cuartito parecía girar a mi alrededor. Intenté mantener la calma, pero me temblaban tanto las manos que tiré el vaso de agua. Lucy se apresuró a limpiarlo, pero yo solo negué con la cabeza. La voz se me ahogó. Entonces, Araceli está engañando a mi familia. Isidora se derrumbó, sollozando. Lo siento mucho, señora. No quería hacerle daño a nadie. Solo quería salvar a mis padres. Miré a esa joven con un rostro idéntico al de Araceli, pero con una expresión llena de dolor y arrepentimiento. Quise enojarme, quise gritar, pero al ver a Isidora solo sentí compasión. Ella no era la mente maestra, era solo una pieza en el juego de Araceli. Todo se desmoronaba ante mis ojos. Me levanté, tratando de que mi voz sonara firme. Isidora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que la suplantes? Isidora negó con la cabeza, aún llorando. No lo sé, señora. Solo me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. No me atrevía a preguntar más. Lucy le puso una mano en el hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Brooks, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es víctima. No tenía otra opción. Miré alrededor de la casa humilde, escuchando la tos débil del hombre en el catre. Comprendí la desesperación de Isidora, pero eso no borraba la traición que yo sentía. Apreté los puños, conteniendo las lágrimas. No te culpo, Isidora, pero necesito la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se me venía abajo. Gracias, Lucy, por decirme la verdad. Volveré. Salí de la casa y el sol brillante de afuera me cegó, pero mi corazón estaba helado.
A la mañana siguiente volví a ese callejón estrecho donde las paredes manchadas y la puerta descascarada se habían vuelto una obsesión en mi mente. El sol seguía fuerte, pero yo sentía frío por dentro, como si cargara un viento helado de dudas sin resolver. Toqué la puerta del número 14, aferrándome a la foto familiar como si fuera un amuleto que me diera valor para enfrentar la verdad. Esta vez Isidora no se veía tan asustada. Abrió con una expresión todavía tímida pero más tranquila y me invitó a pasar. Señora Brooks, la estaba esperando. Por favor, entre. La casa seguía pequeña, con olor a desinfectante y la tos débil del hombre en el catre. Me senté en la silla vieja de madera y miré a Isidora. Llevaba una blusa sencilla y el cabello recogido de forma suelta. Se veía cansada, pero ya no aterrada. Respiré hondo y dije en voz baja, Isidora, quiero conocer a tu mamá adoptiva. Necesito entender esto mejor. Isidora asintió y me llevó hacia un rincón del cuarto, donde una mujer muy delgada, con el cabello completamente blanco, yacía en la cama, con los ojos opacos mirando al techo. Era la señora Jones, la madre adoptiva de Isidora. Le tomé la mano frágil y me presenté. Soy Stella Brooks, la mamá de Steven, el esposo de Araceli. La señora Jones me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil. Isidora no es mi sangre, es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras me golpearon como un martillo. Me quedé helada, el corazón se me aceleró, pero intenté que la voz me saliera tranquila. Por favor, dígame cómo pasó todo. La mujer tosió y luego empezó a contar lentamente una historia para la que yo no estaba preparada. Hace muchos años yo era enfermera en un hospital de un pueblito. Comenzó con la voz temblorosa. Una familia muy pobre tuvo gemelas. Eran tan pobres que no podían quedarse con las dos. La madre lloraba. Decía que solo podía quedarse con una. A la otra la iban a abandonar. Se me partió el corazón. No podía dejar que abandonaran a esa bebé. Así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo para toser largo y luego miró a Isidora con un amor inmenso. La crié como si fuera mía, pero sé que siempre quiso encontrar a sus padres biológicos. No tengo nada que darle salvo mi amor y esta casa. Me quedé aferrada al borde de la silla, con la cabeza dando vueltas. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Isidora? Pregunté con la voz temblorosa. La señora Jones negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora y la vi con la cabeza agachada, las lágrimas cayéndole. Señora Brooks, yo no sé nada de mis padres biológicos, dijo con la voz ahogada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que quizá ella sabía algo. Se parece tanto a mí, pero nunca me dijo nada de eso. Sentí que me faltaba el aire. Le pedí a la señora Jones que me dejara ver sus papeles antiguos, esperando encontrar una pista. Señaló una cómoda de madera vieja. Isidora sacó un sobre amarillento y me lo entregó. Dentro había copias de documentos del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Los leí rápido y sentí que el corazón se me detenía. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que yo había visto en sus documentos cuando se casó con Steven. Apreté los papeles con las manos temblorosas y miré a Isidora. Tú, tú y Araceli podrían ser hermanas gemelas, dije con la voz perdida. Isidora se derrumbó, llorando y tapándose el rostro. Entonces Araceli es mi hermana. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me hizo hacer todo eso? La miré con el corazón hecho pedazos. Recordé los días en que Araceli entraba en mi casa radiante y segura, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. Yo la había querido. Yo había creído que le daría felicidad a Steven. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también había explotado a su propia hermana, usándola como doble para esconder secretos que yo ni me atrevía a imaginar. Me levanté,
Puse la mano en el hombro de Isidora y mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Isidora, desde hoy no permitiré que nadie vuelva a aprovecharse de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar a la luz esta verdad por Steven, por Matthew. Isidora asintió aún llorando. Te ayudaré, ya no quiero vivir en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos, y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa y caminé por el callejón con el alma revuelta. Pasé por el mercado bullicioso donde la gente compraba y reía, pero en mi mente resonaban las palabras de la señora Jones como campanas. Dos gemelas, una abandonada, la otra criada, y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Volví a casa con el alma hecha trizas, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de las gemelas, era una roca aplastándome el pecho. Me encontraba ante una encrucijada para la que no estaba preparada. Enfrentar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad a Steven y a Matthew. Esa noche llamé a Ivan. Mi voz fue firme, aunque el corazón me temblaba. Iván, tienes que venir a casa mañana por la noche. Hay cosas que necesito que aclares. Iván se sorprendió. Le oí la preocupación en la voz. Mamá, ¿pasó algo serio? Sí, dije sin rodeos. Tú solo ven, cariño, te necesito. Y si puedes, trae el pasaporte electrónico de Araceli. No hizo más preguntas, solo dijo, sí, mamá, ahí estaré. Colgué y me senté, sintiendo que el mundo se me venía encima. Sabía que la noche siguiente sería una que nadie en esta familia olvidaría jamás. Al día siguiente, me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco sobre la mesa y encendí unas velas. Cociné el chili que tanto le gusta a Steven y el pescado asado que Matthew siempre me pide. Quería que esa cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Yo estaba en la cocina picando verduras, pero mi mente estaba en otra parte, entre el callejón oscuro y las palabras de Isidora. Me repetí que tenía que ser fuerte por Steven, por Matthew, pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Steven llegó a casa cuando ya oscurecía, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué celebramos? ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Sonreí, intentando parecer tranquila. Solo quería que cenáramos bonito todos juntos. Siéntate, cariño. Araceli entró con su vestido celeste claro, una sonrisa suave, pero con un poco de nervios en los ojos. Matthew corrió a abrazarme las piernas. Abuela, el pescado huele tan rico. Le acaricié la cabeza con un nudo en la garganta. Sabía que después de esa noche, la sonrisa inocente de Matthew quizá nunca volvería a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa y al principio el ambiente fue animado. Steven habló del trabajo. Matthew contó emocionado el dibujo que había hecho en la escuela. Araceli asentía y comentaba de vez en cuando, pero yo noté que le temblaba un poco la mano al sostener la cuchara. Respiré hondo e hice una seña a Iván que esperaba afuera. Entró, y justo detrás de él venía Isidora con un vestido sencillo, el rostro idéntico al de Araceli, pero con una expresión llena de angustia. Todos en la mesa quedaron en silencio. Matthew miró confundido de Araceli a Isidora y preguntó inocentemente, ¿por qué hay dos mamás? Steven se puso pálido, dejó caer la cuchara y Araceli se levantó de golpe gritando, ¿qué significa esto, mamá? Yo me puse de pie, agarrándome del borde de la mesa para que no se me notara el temblor. Siéntate, Araceli, dije en voz lenta pero firme. Necesito que aclaremos todo. Empecé a contar la historia, y cada palabra me desgarraba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto cuando la vio en un vuelo a Francia, aunque ella seguía en casa. Las veces que cambiaba de mano al escribir, su personalidad, a veces dulce y a veces agria,
Y finalmente mi visita al callejón, donde conocí a Isidora y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isidora son hermanas gemelas, dije mirándola directo a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Araceli temblaba con la cara blanca como papel. Gritó intentando defenderse. Se lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo se atreve? Pero Iván se acercó y dejó caer un montón de papeles sobre la mesa con un golpe seco. Esto es una copia de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volando a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles, con los labios apretados, incapaz de decir nada. Matthew, sentado a su lado, habló con una voz inocente pero dolida. Es verdad, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron una puñalada y tuve que contener el llanto. El aire en el cuarto se sentía tan pesado que costaba respirar. Asentí e hice una seña a Lucy, que acababa de entrar por la puerta trasera. Ella se quedó ahí, con la mirada afilada, y dijo: Yo vi a Araceli con Charles Thompson, se decían cariño, y fue ella quien contrató a Isidora para que se hiciera pasar por ella y engañara a la familia. Steven se volvió hacia su esposa con la voz quebrada. ¿Es verdad, Araceli? Dime, ¿es verdad? Araceli se mordió el labio, guardó silencio un rato largo y de pronto gritó, con la voz llena de furia. Sí, es verdad. Tengo un amante. Estoy harta de esta vida pobre. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Charles me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Steven, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba explotando en el cuarto. Steven se quedó inmóvil, apretando los puños hasta ponerse blanco. Matthew rompió a llorar y corrió a abrazarme, con la voz temblorosa. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? Lo abracé con fuerza y las lágrimas me corrieron por las mejillas. Miré a Araceli con el corazón roto. Ella estaba de pie con una mirada fría, sin un ápice de remordimiento. Steven se levantó, con la voz temblando. Araceli, ¿de verdad piensas eso? Ella se dio vuelta y se fue sin responder. Isidora, que había permanecido callada a un lado, habló de pronto con voz baja pero clara. Hermana, no tenías que hacerles daño así. Yo solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos. Araceli la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Solo se dio vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la sala en un silencio doloroso. Después de esa noche de confrontación, el aire en mi casa parecía robado de vida. La sala que antes se llenaba de la risa de Matthew y las conversaciones de Steven ahora estaba en un silencio que asfixiaba. Yo había vivido toda mi vida por mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acababa de sobrevivir un huracán, de pie en medio de los escombros del hogar que tanto cuidé. Araceli se fue tras gritar esas palabras amargas, dejando a Steven con una mirada vacía y a Matthew con lágrimas inocentes. Supe que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Steven y Araceli fueron al juzgado por el divorcio. Yo no fui, pero Steven me lo contó al volver, con la voz seca, como si hubiera perdido el alma. Mamá no nos miró ni a mí ni a Matthew, firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, le tomé la mano, intentando no llorar. Araceli ni siquiera pidió la custodia de Matthew, como si el niño hubiera sido parte de una obra de la que se cansó. Me dolía el corazón, no solo por Steven, sino por Matthew, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, le dije con la voz temblorosa. Yo siempre estaré aquí, y Matthew nunca estará sin amor. Pero por dentro sabía que esa herida tardaría en sanar. Steven se vino abajo, se volvió callado, hablaba poco, se enterraba en el trabajo o se quedaba sentado mirando a Matthew jugar en el patio.
Miré a mi hijo y vi en sus ojos la misma tristeza que tenía mi esposo Rafael en sus últimos días, cuando supo que no podría quedarse con nosotros. Quise abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero no sabía por dónde empezar. Por suerte, Isidora apareció, silenciosa, como una pequeña luz en la oscuridad. Iba a la casa todos los días. Llevaba recipientes con comida caliente, se sentaba a jugar con Matthew y le secaba las lágrimas cuando él preguntaba, «Tía, ¿a dónde se fue de verdad mi mamá?». Yo miraba a Isidora y veía ese rostro idéntico al de Araceli, pero con un corazón completamente diferente. Era dulce, paciente, y siempre encontraba la manera de hacer reír a Matthew. Una tarde vi a Matthew correr a abrazar a Isidora con su vocecita alegre. «Mamá Isidora, enséñame a dibujar un pajarito». Me sorprendí, con el corazón apretado. El niño la llamaba mamá, con una sonrisa despreocupada que yo no veía desde hacía mucho. Isidora se rió y le acarició la cabeza. «Claro, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que yo lo vea». Me quedé ahí, con lágrimas resbalándome por las mejillas. Las palabras inocentes de Matthew eran como un remedio que calmaba mi dolor. Supe que Isidora no solo había reemplazado a Araceli durante aquellos días de engaño, sino que estaba volviéndose parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras yo limpiaba la cocina, Steven me llamó a la sala. Estaba de pie sosteniendo un anillo pequeño con las manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isidora estaba a su lado, con el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Steven se arrodilló y se le quebró la voz. «Isidora, no quiero perder más tiempo. Tú devolviste la luz a mí y a Matthew. ¿Aceptarías ser mi esposa y la mamá de Matthew?». Isidora rompió a llorar, mirándome como buscando mi aprobación. Me acerqué, le tomé la mano y asentí con suavidad. «Te lo mereces, cariño. Has sido parte de esta familia desde hace tiempo». Ella me abrazó. Sus lágrimas empaparon mi hombro y supe que ese era el momento en que mi familia empezaba a sanar. La boda de Steven e Isidora fue poco después. Algo pequeño pero lleno de amor. Yo estaba en el patio mirando las rosas rojas atadas a la reja, escuchando la risa de Matthew con su trajecito, siendo el padrino diminuto de su papá. Ivan volvió de un viaje de trabajo y se paró junto a su hermano con una sonrisa tan radiante como el día en que se puso por primera vez el uniforme de piloto. Yo me senté en la primera fila, con lágrimas corriéndome por las mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora con su vestido sencillo, sosteniendo la mano de Steven, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Después de perder a una farsante, la vida volvió a la normalidad. Isidora mantuvo su vida sencilla, cuidando de Steven y de Matthew con todo su amor. Cocinaba comidas cálidas, le cantaba a Matthew para dormir con el mismo cielito lindo que yo solía cantarles a mis hijos. Cada noche se sentaba junto a Steven, escuchándolo hablar de sus planos y proyectos con una mirada llena de orgullo. Matthew ya no preguntaba por su otra mamá. Solo se acurrucaba con Isidora, llamándola mamá con una sonrisa radiante. Yo miraba a mi familia y veía cómo las heridas poco a poco se cerraban. Una noche tarde me senté en el porche. El viento soplaba suave en el jardín. Desde adentro se oía la risa de Matthew, mezclada con la voz dulce de Isidora. Me asomé y vi a Steven concentrado en su trabajo mientras Isidora le preparaba una taza de té. Se la ponía a su lado y le daba un beso suave en la frente. Sonreí, sintiendo por fin el corazón en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván hasta aquel callejón oscuro donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como mi esposo Rafael solía decir, la verdad te hará libre, Stella. Y así fue. La verdad nos liberó, nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más luminoso y feliz. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas.
No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar sobre cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. De verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callarte para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia es como una vela que puede alumbrar el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos conduce a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con dos de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.